Ok, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les agradezco muchísimo su presencia. Como saben, nuestras conferencias se transmiten a través de Facebook Live. Entonces, para quienes nos estén visualizando a través de Facebook Live, les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy también. Y bueno, como saben, son de acceso gratuito nuestras conferencias. Quienes gusten visualizar de nuevo la grabación lo pueden realizar en la sección de videos en Facebook o posteriormente en nuestro canal de YouTube. Se deben de suscribir a nuestro canal de YouTube y cada semana, lunes, miércoles y viernes, se estrenan videos de algunas conferencias, algunos diplomados, cursos etcétera, ¿no? Entonces, les estaremos enviando en el chat nuestras redes sociales, nuestra página web oficial y también para comentarles, como saben, es una conferencia, los micrófonos se encuentran cerrados, entonces a lo largo de la conferencia les invitamos que vayan realizando sus preguntas, sus comentarios y al final se darán 10, 15 minutos para contestar algunas de ellas. También para quienes estén en Facebook, realizar sus preguntas en la sección de comentarios y se le realizará esas mismas preguntas que ustedes realicen a la docente del día de hoy. Y bueno, antes de presentarles a nuestra gran ponente, les queremos hacer unas breves invitaciones. Como saben, ya estamos regresando a esta parte de lo presencial, justamente, y vamos a tener un simposio presencial para quienes sean de otros estados, quienes sean colegas que estén en otros países. No se preocupen, lo pueden tomar en formato en línea sin ningún problema. Es nuestro próximo simposio de abuso sexual infantil desde una visión clínica y forense. Van a ser 4 ponentes el próximo sábado 19 de noviembre. ¿Ok? De 10 de la mañana a 4:30 de la tarde se verá desde la prevención, evaluación, tratamiento y el perfil del agresor sexual infantil. Van a estar acompañándonos la maestra Claudia Viascán, la maestra Claudia Esther Arias Menes, la maestra Gloria Santiago López y el doctor Alberto Ruiz. Entonces, les invitamos a que se empiecen a inscribir. Tenemos lugares limitados tanto en formato digital como para la parte presencial. Próxima invitación es sobre nuestro próximo diplomado en justicia penal para adolescentes y prevención de la delincuencia juvenil. Todos nuestros diplomados están certificados ante la Haya para quienes son extranjeros. Tienen opción a certificación permanente, no se renueva cada año ni cada cierto tiempo. Son permanentes, son vitalicias y también está avalado ante la Secretaría de Educación Pública. Quienes estén en algún grupo de WhatsApp de la maestra Claudia Viascán, que hayan tomado alguna capacitación con nosotros o hasta una conferencia en línea, tienen descuento especial en todas nuestras capacitaciones. Nos pueden preguntar a través de nuestras redes sociales y nuestros contactos de WhatsApp. Bueno, en diciembre vamos a tener un diplomado en psicopatología forense. De estas psicopatologías que se presentan en agresores, en todo tipo de agresores, como hemos visto, de pareja, de familia, ¿no? Agresores sexuales también, y también las repercusiones al ser víctimas, ¿no? Al ser víctimas de algún tipo de violencia, los trastornos ocasionados por algún delito de alto impacto también. Posteriormente, en noviembre, entre noviembre y diciembre, vamos ya a aperturar nuestro diplomado en psicología forense, que muchos y muchas de ustedes lo han pedido, pero este diplomado en psicología forense tiene un plus. ¿Cuál es este plus? Pues ya tiene añadido lo que es la perspectiva de género, que hoy en día, y no me va a dejar mentir nuestra gran ponente del día de hoy, ya en nuestras periciales, en nuestras intervenciones forenses y jurídicas, ya nos piden esta perspectiva de género, ¿no? En cuestiones de violencia contra la mujer, violencia contra la comunidad LGBT y entre otros, ¿no? Entre otros casos donde intervengamos. Entonces, también tiene opción de certificación permanente, tienen descuento especial
y pueden pedirnos informes sin ningún problema. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a una gran doctora. Ella es la doctora Teresa Menéndez Taboada. Ella, como saben, es ponente de diversas universidades, de diversas instituciones a nivel nacional e internacional. Ella tiene un doctorado en antropología por parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. También cuenta con una maestría en antropología y en criminología. Es especialista en osteología y antropología forense. Es antropóloga física por parte de la Escuela Nacional en Antropología e Historia. Y bueno, como saben, algunos de ustedes es docente de diversas universidades a nivel nacional desde hace más de 15 años y ha hecho colaboraciones con asociaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y a la capacitación en esta misma área para personas servidoras públicas de distintas fiscalías de la República Mexicana, y actualmente colaboró en la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Doctora Teresa, bienvenida, muchísimas gracias. No sé si quiere ampliar algo que nos haya faltado en esta síntesis curricular o algún comentario, doctora. Muchísimas Hola, gracias. no ampliar para nada, mejor entrar de lleno al tema, tal vez quitar, porque acabo de renunciar a la comisión de búsqueda de personas de la Ciudad de México la semana pasada, así que bueno, ya, tiempo pasado. Pero bueno, sin duda fue una experiencia muy importante también, ¿no? Y que vamos a comentar algunos aspectos en esta breve charla. Y pues bueno, agradecerte, Kevin, a la doctora Viascán, a la consultoría, desde luego, por abrir este tipo de espacios para dialogar de estos temas pues tan importantes, ¿no? Obviamente, vamos, no hay tiempo suficiente de pronto, ¿no? En una conferencia para abordar realmente cada uno de los puntos, pero pues bueno, veámoslo como un diálogo y ojalá pues pueda continuar más adelante, ¿no? Hay muchas cosas que hablar, ¿no? De la antropología forense, pues en estos casos de feminicidio, ¿no? Obviamente hay que hacer un reconocimiento al movimiento feminista por la producción de estos nuevos conceptos, ¿no? Que han incidido pues en este ámbito político, ¿no? Judicial, social, y pues a todas las elaboraciones teóricas que se han desarrollado desde la sociología, la criminología y desde luego también desde la antropología. Nada más, bueno, pues tenemos que recordar, ¿no? O recalcar de dónde surge este término, este concepto, porque pues lamentablemente de pronto sigue sin quedar claro y algunas personas siguen sin aceptar, ¿no? Este tipo penal del feminicidio. Por lo tanto, pues bueno, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces, ya en este contexto jurídico, el término de femicidio, ¿sí? Que bueno, realmente aquí estamos más acostumbrados y acostumbrados a llamarle feminicidio, aunque justo este último término pues es acuñado en México y pues también tiene ahí una carga extra que es la que le atribuye al Estado mexicano, ¿no? A la impunidad, pues también hay un rol muy importante, lamentablemente, para que ocurran este tipo de delitos, ¿no? Pero bueno, fue utilizado por primera vez en 1976 en el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas por las feministas Diana Russell y Jane Caputi, pues para denunciar, ¿no? Y evidenciar las diversas formas de violencia extrema en contra de la mujer. Y como definición, pues tenemos en aquel entonces que se refiere al asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad de las mujeres. Obviamente, este concepto, incluso por las mismas autoras, se ha ido modificando con el tiempo, se han ido agregando otros aspectos, porque también, incluso como lo contempla el protocolo para la investigación del delito de feminicidio aquí en México, incluso contempla el asesinato de mujeres trans, ¿sí? Transgénero, transexuales. Entonces, pues eso yo creo que es algo importante, ¿no?
Me voy a saltar algunas diapositivas porque, bueno, realmente ya a la mera hora el tiempo es menor, pero pues bueno, este concepto surge, ¿no? Con una intención política, como dice ahí, de develar este sustrato sexista, misógino y político de estos crímenes, que de otra manera, pues permanecería oculto. ¿Sí? Si solamente se les denominara con palabras neutras o más generales, ¿no? Como homicidio o asesinato. Hay también otras definiciones que van a incluir a parejas también del mismo sexo, ¿sí? O sea, perpetrados este tipo de crímenes por otras mujeres hacia mujeres, ¿no? Y también en otras partes del mundo, pues incide o atraviesa también el aspecto vamos, cultural, donde, por ejemplo, se les llama equivocadamente crímenes de honor o crímenes por dote, por ejemplo, la quema de la novia India, son feminicidios, ¿ok? Y en este caso, pues las mujeres realmente son las perpetradoras, ¿no? Son las víctimas, perdón, las victimarias, pero actúan como un agente del patriarcado y también seguramente serán víctimas de un sinfín de violencias y podría ocurrirles lo mismo, ¿no? Por ejemplo, las suegras en India pueden asesinar a la nuera si consideran que las dotes entregadas a sus familias por los padres no resultaron suficientes, ¿no? Tenemos también los casos de suicidio, feminicidio, porque este suicidio se da producto de la violencia doméstica, ¿no? De matrimonios forzados, la segregación de las mujeres, ¿no? Particularmente de las viudas, o la falta, ¿no? De sus derechos hereditarios, por ejemplo. Tan solo representa este suicidio, feminicidio, la primera causa de muerte en mujeres en Nepal que se encuentran en la edad reproductiva. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, en España, países como Israel, los feminicidios se restringen a que son perpetuados por la pareja o incluso la expareja y se conocen como feminicidios íntimos. También vale la pena destacar que esto de seguirle llamando crímenes pasionales, pues quedó en el pasado, ante la ley no existe y son feminicidios. ¿Ok? Al menos en nuestro país. En Italia, por ejemplo, el feminicidio incluye a todas las muertes violentas de las mujeres a causa de su sexo, esto en el ámbito familiar, de vecindad o incluso de clientela, lo cual también es importante. Y vamos, no solamente en Italia esto podría aplicar, sino también a lo que voy es que, por ejemplo, durante el ejercicio de la prostitución, pues una mujer también puede ser víctima de feminicidio y no por este ejercicio, ¿no? De la prostitución, pues deba quedar impune, ¿no? Su muerte en caso de que lamentablemente así ocurra, ¿no? En China e India, por ejemplo, también tenemos otro tipo de feminicidios, además de todos los anteriores, pero los abortos selectivos de niñas, ¿no? De fetos de sexo femenino, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, otro contexto, el de la criminalidad organizada, que va a afectar de manera diferente y específica a las mujeres durante los conflictos armados, ¿no? Incluso también aquí mismo en México, las mujeres y hombres sin duda son víctimas también de la delincuencia organizada, pero podremos ver distintas maneras de asesinar, incluso otros tipos de violencia como la sexual, que pues están practicándose específicamente y con mayor saña en contra de las mujeres. Entonces también incluso ahí se podría encontrar este tipo penal, ¿no? La violencia, obviamente, la violencia machista, pues se agrava cuando el país atraviesa por una situación de conflicto y justo la violencia sexual se utiliza como parte de esta estrategia de guerra, ¿no? También, pues bueno, por motivos religiosos, legales, culturales o políticos. Entonces, de esta manera, pues miles de mujeres son asesinadas anualmente en todo el mundo. También aquí incide, pues desde luego, desde una perspectiva y un análisis antropológico, ¿no? Desde la antropología social, la etnología, la etnohistoria, ¿sí? Que son disciplinas antropológicas que también inciden en este contexto. Y bueno, la violación de las mujeres pues ha sido utilizada desde hace siglos como arma de guerra, ¿no? Para aterrorizar a la población civil. Y bueno,
Contrario, como dice ahí, de lo que suele pensarse, pues el feminicidio no va a ser un problema solamente que le competa a países en vías de desarrollo. También, pues lamentablemente ocurre en todo, también en países desarrollados, particularmente en aquellas sociedades pues patriarcales, ¿no? En que las mujeres son tratadas como objetos, convirtiéndolas en seres utilizables, fácilmente reemplazables y por lo tanto pues hasta desechables, ¿no? En Estados Unidos, pues bueno, desde 2019 y año tras año, pues van también aumentando el número de mujeres asesinadas, particularmente con estas características, ¿no? Por ejemplo, 3 mujeres al día mueren víctimas de feminicidio en Estados Unidos y también pues las edades son cada vez menores. En Canadá, por ejemplo, una mujer muere cada 6 días y además las mujeres indígenas pues van a tener 6 veces mayor riesgo de morir por este delito, ¿no? Con respecto a las demás. En Europa, pues si bien existen feminicidios, ¿no? Y existe la violencia también de todo tipo contra las mujeres, pues como tal, el término no está tan asentado en Europa, ¿no? En España, pues están también ya protocolos para investigar el feminicidio, pero bueno, pues esto se da básicamente por una cuestión, pues de mentalidad, ¿no? Neocolonialista, pues de la que cuesta de pronto desprenderse respecto a otros países que ya han conceptualizado el feminicidio, ¿no? Y legislado además. Por ejemplo, una visión, digamos, global, algunas cifras muy generales. Aquí, por ejemplo, ¿no? En África las mujeres tienen mayor riesgo de morir asesinadas por su pareja o un familiar, ¿sí? Y bueno, y de ahí sigue el continente americano, ¿sí? Justo por eso, bueno, pues algunos países de Latinoamérica han reformado para castigar directamente este tipo de agresiones, a este fenómeno desde la política pública, ya que desde 2007 sanciona este delito. México dio este paso en 2012 y bueno, otros países también latinoamericanos ya tenían legislación en materia de feminicidio, como Guatemala, Chile, El Salvador, Argentina, Nicaragua y bueno, y después también lo hizo Bolivia, Honduras, Panamá, Perú, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, en cuanto a las penas, Argentina y Chile contemplan la cadena perpetua, mientras que en otros países, pues las penas van de los 10 hasta los 70 años, ¿no? Eh, por ejemplo, respecto a estos países latinoamericanos, este es un dato pero de 2019, pero no lo actualicé, pero la verdad es que no ha cambiado realmente. Las tasas más altas de feminicidio, pues las tiene El Salvador, de ahí sigue Honduras, Bolivia, Guatemala, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede en general con los feminicidios en el mundo? No se trata, o esto no se ha establecido porque maten a más mujeres, ¿no? O sea, que mueran de forma violenta, ¿no? Más mujeres que hombres. No, de hecho mueren más hombres que mujeres en el mundo de forma violenta, ¿no? Pero no se trata de a quién matan más y que por eso se haya establecido este tipo penal, sino son, sobre todo, pues se refiere a los victimarios, quienes están privando de la vida a las mujeres y además de qué manera lo están haciendo, ¿no? Entonces, obviamente miles de mujeres mueren cada año en el mundo por el simple hecho de ser mujeres, ¿sí? Y, por ejemplo, en 2017 las víctimas llegaron a 90,000 y 57%, ¿sí? de esta cifra murió a manos de sus parejas o miembros de la familia. ¿No? Entonces, de estos victimarios, pues fueron parejas del sexo masculino, ¿sale? Entonces, justo por eso es tan importante establecer y seguir también pues estos protocolos para la investigación del feminicidio, obviamente con perspectiva de género también. Ojalá no tuviera que ser, ¿no? Y que además pues cada
homicidio pues pudiera ser investigado con la misma rigurosidad, pero no ha sido así. Justo también por parte del Estado, pues las muertes de las mujeres han quedado impunes. Entonces, por eso es tan importante también apegarnos hoy en día a todos estos protocolos y a esta perspectiva de género. Y bueno, ya les decía esto, América, la región más letal para las mujeres después de África, ¿ok? En México, pues bueno, en los últimos 25 años en nuestro país se han producido más de 34,000 muertes violentas de mujeres, ¿no? Una media de 20 mujeres asesinadas al día. Para 2021, los estados con más feminicidios en México, pues fueron Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México y después Nuevo León. ¿Sí? En los 90, Marcela Lagarde define al feminicidio como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, ¿ok? Digo, aquí todavía hay como una ambivalencia, eso se refiere a las características biológicas con las que nacemos y por lo tanto las categorías para el sexo pues son hombre y mujer, ¿no? Y el género se refiere a una construcción social que normalmente pues se basa a partir de estereotipos que la cultura crea a partir del sexo biológico, ¿no? Entonces ahí tenemos lo femenino, lo masculino y también pues otros géneros, ¿no? O género neutro también y bueno, ahí hay toda una diversidad, ¿no? Pero bueno, también el feminicidio tiene un significado político, ¿sí? Justo con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado. Entonces, para Marcela Lagarde, el feminicidio es una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad, ¿ok? Y bueno, este uso generalizado de las expresiones, ya sea femicidio o feminicidio para México y Latinoamérica, pues bueno, derivó de brutales asesinatos y desapariciones de mujeres que comenzaron a ser denunciados por primera vez desde el 93 en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque comenzaron desde antes, pero bueno, también se hicieron mediáticos, pero además no es que en otras partes del país no ocurrieran, recibió mayor atención, ¿no? Pues nuestra frontera norte con Estados Unidos, que por ejemplo nuestra frontera con Guatemala, ¿no? Con Centroamérica, pues no ha recibido la misma atención ni, digamos, judicialmente ni mediáticamente. Y pues lamentablemente esto va muy de la mano. No debería ser así. Mediáticos, pues reciben más atención en todo sentido, ¿no? Hasta en el ámbito legal. Eh, en cuanto a la legislación mexicana, bueno, en el Código Penal Federal nos dice que el feminicidio o que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Entonces se considera que existen estas razones de género cuando ocurra una de las siguientes circunstancias. Ahora, no sé si me trabé, si me escuchan, Kevin, ya, ¿verdad? Se trabó aquí un Sí, poquito. maestra, sí, le escuchamos. El feminicidio es un tipo penal autónomo al del homicidio. Digo, y no me quiero meter mucho ahí porque obviamente yo no, no soy abogada, pero bueno, solamente puede ser doloso y por lo tanto también se considera el grado de tentativa de feminicidio, ¿ok? Y bueno, ahora sí, las características, pues cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o incluso actos de necrofilia. Y desde aquí ya empieza a incidir la antropología forense y la importancia también de esta disciplina, porque incluso la violencia sexual se puede establecer
cuando el cuerpo esté desnudo o semidesnudo. Y bueno, cuando se trate de restos óseos, de restos ya esqueletizados, pues esto también se puede encontrar. Por ejemplo, justo que la ropa, aquí el punto 3, por ejemplo, se encuentre por debajo, por ejemplo, las prendas superiores se encuentren por debajo, perdón, por debajo de la cintura, perdón, no, las prendas superiores se encuentren por arriba del pecho y las prendas inferiores se encuentren por debajo, ¿no? De las rodillas o a nivel de los tobillos en un individuo esqueletizado, por ejemplo, ¿no? La posición también, obviamente, esto puede variar si el cuerpo fue abandonado en superficie, pero el lugar del abandono también contribuye para establecer este tipo penal. Ahorita vamos para allá, pues puede haber dispersión de restos de la misma ropa, pero pues la ausencia de ropa pues también sirve para establecer, ¿no? Justo que hubo violencia sexual, ¿no? El cuerpo fue desnudado. Ya les dije el acomodo de la ropa, si hay ausencia de ropa interior, por ejemplo, ¿sí? Si hay también signos de agresión, de mutilación, y pues todas estas lesiones también infamantes, degradantes, pues prenderle fuego, por ejemplo, al cuerpo de una mujer, ¿no? Ya sea cuando estaba con vida o incluso ya sin vida de manera post-mortem, pues también entra dentro de estas características, ¿sí? Ay, déjenme mover aquí. Que no, violencia también puede ser esta laboral, escolar, ¿no? Del sujeto activo en contra de la víctima. Aquí también incluso pues se podrían encontrar, si se trataran ya de restos óseos o incluso de un cadáver, se puede hacer un examen de fracturas, por ejemplo, traumatismos, y se puede encontrar ahí un patrón de fracturas que hayan ocurrido antes de morir, ¿no? Que hubo regeneración ósea. Entonces, pues se podría dar aquí en estos casos, ¿no? También, pues bueno, cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectivo, de confianza, aquí el mismo protocolo de feminicidio en nuestro país nos menciona que puede resultar muy útil un perito en antropología social. Entonces aquí vemos nuevamente otra disciplina antropológica que también incide en el contexto o en el ámbito forense, ¿no? Y no solamente la antropología física como suele pensarse. Bueno, me voy a saltar esto. Y pues también, pues bueno, cuando existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, lesiones, ¿no? Del sujeto activo en contra de la víctima, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Esto puede ser la incomunicación, pues, a través justo, ¿no? De no uso de redes sociales, de la telefonía, pero incluso también llevarse a la víctima geográficamente a vivir lejos de su familia, de sus seres queridos, en lugares aislados, ¿no? También entra aquí. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Y pues bueno, aquí justo también no solo está la vía pública como tal, sino también el encontrar cuerpos en letrinas, en el desierto, ¿sí? Que incluso les digo pueden ser ya esqueletizados, en predios baldíos, que es bastante común, ¿sí? Entonces hay aquí una exposición dolosa e intencional de denigrar el cuerpo de la víctima, ¿sí? Y bueno, voy a avanzar. Entonces aquí pues la investigación con perspectiva de género pues es muy importante y de acuerdo a este protocolo mexicano, pues se refiere a un estándar de derecho internacional de protección a los derechos humanos de las mujeres que se va a traducir en la investigación, en que la investigación tiene alcances adicionales cuando la víctima es una mujer que sufre la muerte, el maltrato, la afectación a su libertad personal, ¿sí? Todo esto, pues bueno, en el marco de un contexto general de la violencia contra las mujeres. Y también, pues bueno, la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella
de estos hechos, ¿no? Ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, por su conducta sexual, por la relación o parentesco con el agresor, pues lo cual se ha traducido además, como dice ahí, se traduce en la inacción por parte de la fiscalía, policías y jueces, ¿no? Ante la denuncia de estos hechos violentos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué nos dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Que la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, y se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Y pues bueno, promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y también a la representación política y social en los ámbitos de la toma de decisiones y, bueno, resaltar y el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres además en situación especial de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, mujeres embarazadas con alguna discapacidad, mujeres migrantes, mujeres adultas mayores. Ahora sí, además tenemos en una sola persona que es adulta mayor, que es migrante, que tiene una discapacidad, ¿no? También, pues, las mujeres en situación de exclusión social, por ejemplo, en prisión, que ejercen la prostitución, que padecen adicciones graves. También las mujeres indígenas viven en situación especial de vulnerabilidad. Personas con VIH, homosexuales, bisexuales, tienen zonas o escenarios de conflictos armados y que son víctimas de desapariciones forzadas o también cometidas por particulares. Entonces, ninguna investigación de la violencia feminicida pues debe ser influenciada por razonamientos o estereotipos discriminatorios por razones de género que orienten pues de manera negativa a la o el investigador. Esto significaría la ineficacia ministerial y generaría patrones de impunidad o permisividad de esta violencia que no son acordes con la misión de la, pues entonces todavía Procuraduría General de la República, y que pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Pero bueno, lamentablemente, por más protocolos y leyes que existan, pues esto sigue sin cumplirse del todo en nuestro país. Las mismas autoridades, imagínense con este caso de una mujer que fue víctima de feminicidio en las instalaciones de Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México, pues la misma Procuraduría en su Twitter puso que la pareja estuvo alcoholizándose y drogándose. Después que el novio de la víctima, pues él era una persona trabajadora, o sea, él trabajaba en el área de intendencia de la Prepa 6, pero ella ya no estudiaba, dejó sus clases, debía materias, o sea, ya la tachan así como una mala persona, ¿no? De pronto vemos también en los medios como a los victimarios, pues se les describe, no sé, pues o se resaltan otro tipo de aspectos que son irrelevantes cuando han asesinado a una mujer. Por ejemplo, al hombre pues lo ponen como un joven estudiante, ¿no? Incluso acá abajo como un genio, ¿no? Cuando es un feminicida. Entonces, pues bueno, todavía aquí, por ejemplo, hace unos 2 años, digo, y sigue ocurriendo, hay, por desgracia, muchos ejemplos, pero el fiscal general del estado en Baja California, esta mujer, esta joven mujer fue encontrada sin vida y aún su cuerpo en llamas y pues practical, ¿no? Dijo que pues es que tenía muchos tatuajes y pues se juntaba con muchos jóvenes también, delincuentes, ¿no? Entonces, imagínense, es para que esta persona hubiera sido cesada de su cargo e imposibilitada para poder ocupar cualquier otro cargo de este tipo, cualquier cargo público, pero no, siguen gobernando nuestro país, ¿no? Y legislando y aplicando la ley además, imagínense.
Ahora también como sociedad, ¿no? De pronto criminalizamos, discriminamos y justo hacemos más mediáticos unos casos por encima de otros, ¿no? O sea, la muerte de algunas mujeres se vuelve más... o resuena más entre la sociedad que la de otras. Por ejemplo, no es lo mismo para las mujeres indígenas que mueren víctimas, ¿no? de feminicidio, mujeres con tatuajes, mujeres que ejercían la prostitución, etcétera, etcétera, con respecto a mujeres estudiantes, profesionistas e incluso con ciertas características físicas. También esto sucede lamentablemente con la cuestión de la desaparición. Y no solamente en México, prácticamente en todo el mundo. En Estados Unidos le han llamado el síndrome, y me refiero a la cuestión de la desaparición, que pues también se entrecruza, ¿no? Con el delito del feminicidio, pues se entrecruzan otros delitos como el de la desaparición, como el de la trata de personas, ¿no? Y otros, la mujer blanca desaparecida, y no es un síndrome que padezca la víctima, sino un síndrome que padece la sociedad y los medios, justo al darle más importancia, en este caso en particular, a la desaparición de mujeres y que lamentablemente por no atenderse y activarse de forma inmediata todas las acciones conducentes a la localización de la víctima, pues justo estos delitos que inicialmente era el de la desaparición, pues acaban siendo feminicidios, por ejemplo, para el caso de las mujeres, ¿no? Y pues, insisto, no reciben la misma atención, no se destina, por lo tanto, el mismo número de recursos para su investigación, ¿no? Eh, y aún así, estos casos de pronto o frecuentemente quedan impunes. Aunque se hagan súper mediáticos, quedan impunes y no hay ni siquiera nadie detenido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de documentos, leyes, protocolos, etcétera, ¿no? Que nos establecen los mínimos a seguir, a cumplir. Obviamente, en cuanto a protocolos, pues se puede hacer mucho más, pero al menos tenemos que hacer lo que nos dictan estos protocolos como mínimo, y desde luego también los internacionales, no solamente los nacionales. Y justo al no haber nacionales o al no ser de pronto de lo más completo, pues podemos apegarnos justo como pertenecientes a un país firmante, ¿no? De tratados internacionales, de derechos humanos, pues tenemos que apegarnos a ellos. Está este primer instrumento jurídico, ¿no? Que mejor conocido como Convención de Belém do Pará, ¿no? La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, donde justo se establece que deben existir estos protocolos. Atender este tipo de delitos, ¿no? Y con perspectiva de género. En ese sentido, tenemos este modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, que es un excelente protocolo. Tenemos también, aunque es un protocolo que surge atender otro tipo de delitos, particularmente en lo que respecta a la antropología forense y arqueología forense, pues es uno de los protocolos más completos en el cual nos podemos basar para conducir, ¿no? La investigación en campo y en laboratorio. Investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, mejor conocido como el protocolo de Minnesota. ¿Sí? Tenemos también esta guía de recomendaciones para la investigación eficaz del crimen de feminicidio. Es de España, es del año 2013 y pues bueno, desde luego tenemos este protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. Y bueno, en diversos estados también se han establecido sus propios protocolos y pues bueno, es importante conocerlos. También se entrecruza este protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito, bueno, ya de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, ¿sí? Y también está este protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Este
protocolo homologado, y voy a ir como más esto, ¿no? Es una herramienta de estudio y análisis de las circunstancias en las que ocurren las violaciones graves a derechos humanos. O sea, no es nada más un análisis estadístico y ya, o de notas periodísticas como se hace en algunos espacios. O sea, sí, eso es importante también, pero va más allá, ¿no? Entonces, no se trata justo de analizar el crimen de una manera aislada, sino inserto en todo un contexto, ¿no? Que nos permita conocer los elementos necesarios para comprender su estructura, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una serie de puntos y de características a contemplar. Insisto, lo pueden encontrar en este protocolo homologado. En cuanto al contexto forense, pues también obviamente una vez que se localiza a la persona sin vida, pues un aspecto muy importante de analizar son las condiciones en las que ocurrió el hallazgo, ¿no? Entonces aquí es muy importante el papel de la antropología y la arqueología forense, o de la antropología física forense y la arqueología forense, porque pues bueno, justo a partir de la localización de este tipo de hallazgos, pues bueno, se plantea responder, o hay que formular las siguientes preguntas, ¿no? ¿Dónde se ubicaron los restos? ¿Desde cuándo han estado los restos en este lugar? ¿Cómo llegaron a ese lugar? ¿Sí? Y bueno, cuando es localizada la inhumación ilegal de una persona, la fosa es un elemento muy importante en este tipo de escena y como tal no puede ser recolectada, pero con un adecuado registro y una excavación también adecuada, pues será posible obtener información muy valiosa y además poder regresar, ¿no? El número de veces que sea necesario al lugar como estaba antes de ser perturbado. Por las y los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, algunos elementos importantes que nos señala este protocolo homologado para analizar, pues bueno, es la estratigrafía y los componentes del subsuelo, ¿no? La disposición de los elementos que se van encontrando justo en estas capas, la superposición de los elementos, la asociación de elementos o indicios que se localicen, ¿no? Cómo la intrusión de estos objetos, indicios o sedimentos de capas más superiores hacia capas o niveles inferiores, ¿no? Y pues también las características propias del suelo, ¿no? La sedimentación, el grado de compactación, la depresión en la superficie, marcas de herramientas, pues son importantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí la documentación es muy importante. Eh, justo la ubicación del lugar, ¿no? La documentación también in situ, la documentación también, digamos, o el registro retrospectivo que nos permiten hacer los sistemas de información geográfica, este trabajo de gabinete es muy importante también. Nos sirve justo, ¿no? Para también poder realizar estas búsquedas que en muchos casos, si se hicieran de forma inmediata, pues incluso podrían encontrarse a las personas con vida, ¿no? Y además a los culpables, ¿no? De la desaparición y justo que no llegue a convertirse en un delito de feminicidio o también de homicidio, ¿no? Para los hombres. Bueno, aquí simplemente les ponía algunas imágenes para ilustrar un caso que me tocó trabajar con un colega de arqueología, que es muy importante también y los protocolos lo establecen, formar estos equipos multidisciplinarios para abordar este tipo de casos, eso es indispensable. Entonces, de pronto que no haya una persona especializada en arqueología forense, en antropología forense, desde luego criminalística, fotografía y otras disciplinas, pues esto también va, digamos, o puede constituir una violación a estos protocolos, ¿no? Entonces, bueno, este análisis espacial a través de estos sistemas de información geográfica, complementado con un análisis, por ejemplo, de sábana de llamadas, cuando los hay, pues permite establecer áreas de búsqueda. E insisto, si eso se hiciera de inmediato, pues otra cosa sería, ¿no? Pero lamentablemente, pues ya cuando nos toca incidir años después,
pues se va haciendo más complicado y aún así hemos tenido casos de éxito, ¿no? 3, 4 años después y al aplicar estas metodologías pues propias, ¿no? Y técnicas propias de la arqueología forense y la antropología física forense y esa también interdisciplina, multidisciplina con otros especialistas, pues nos permitirá en mayor medida tener casos de éxito, ¿no? Entonces, pues bueno, se puede hacer un análisis del lugar, se puede complementar con vuelos previos de dron en el lugar, se carga esto, por ejemplo, gracias a este software del QGIS, se puede sobreponer la imagen actual obtenida con drones en las imágenes satelitales que podemos obtener gratuitamente a través de Google Earth Pro, ¿no? Hay casos obviamente considerados complejos o de supuestos especiales que son justo cuando se trata de mujeres fallecidas gestantes, cadáveres desmembrados, cadáveres descuartizados, miembros o segmentos aislados, cadáveres también carbonizados o restos óseos. Y justo aquí entra también el papel tan importante en la antropología forense. Ahora, también hay que considerar, hay otras formas de ocultamiento de los cuerpos, ¿no? De las víctimas, no solamente por inhumación clandestina, también está la incineración y el abandono, ¿no? Pues prácticamente en cualquier sitio, en cuerpos de agua también es bastante frecuente, ¿sí? Y pues también ahí habrá que implementar algunas estrategias aquí como la de este colega de Nuevo León, pero ahí estábamos en un río en Veracruz y bueno, pues hizo ahí una especie de criba, pero con una rama enorme para poder sondear estas pozas que se formaban en el agua, ¿no? El procesamiento de la escena, obviamente, pues bueno, como tal, la sentencia de si es o no un feminicidio, pues se va a establecer, ¿no? En el juicio. Pero para esto, obviamente, será muy importante obtener, pues, todo ese conjunto de signos y de indicios de este lugar, ¿no? Del lugar del hallazgo, del lugar de la investigación, pues el lugar del hallazgo y no el lugar de los hechos, pero bueno, hoy ya justo se le llama lugar de investigación, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante cuando la mujer es víctima de una muerte violenta, pues es el identificar a la víctima. ¿Y qué pasa? Tenemos cientos de mujeres sin identificar que son enviadas a las fosas comunes en todo el país, ¿no? En total, pues ya serán miles, ¿no? Tan solo por un lado tenemos en cifras oficiales, que nunca serán las reales, pues cerca de 100,000 personas desaparecidas, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado tenemos más de 50,000 cadáveres de personas en fosas comunes que fueron enviadas ahí sin identificar. Entonces además hay una doble desaparición o una desaparición cometida por el Estado también, ¿no? Y bueno, desde la identificación en lo que compete a restos óseos, pues si desde el inicio no se están ni siquiera haciendo un examen antropológico para determinar el sexo, ¿no? Determinar si se trata de un hombre o de una mujer, pues imagínense, ¿no? La estimación de la edad, y dejen ustedes con restos óseos, muchos cadáveres, ¿no? Frescos, no se les estima una edad biológica, se les deja una edad que calculó el MP o el criminalista, que pues por más cursos que les den, pues no tienen la responsabilidad y la obligación de hacer este tipo de estudios, ¿no? Y de exámenes para establecer algo tan importante como es la edad, ¿sí? Y bueno, obviamente pues hay que recuperar, preservar todo el material, ¿no? Probatorio relacionado con la muerte, identificar testigos, obtener sus declaraciones, determinar la causa, forma, lugar, momento de la muerte, distinguir si fue muerte natural, muerte accidental, suicidio, homicidio. No es imposible en casos donde se localicen restos óseos, pero también para esto será muy importante recuperar de forma completa, sobre todo si se trata de una inhumación clandestina y es un entierro primario, es decir, que no han sido removidos los restos, que no ha habido una perturbación posterior al depósito de inicialmente pues un cadáver en ese sitio y por lo tanto los huesos guardan una relación anatómica, pues hay
huesos que nos pueden ayudar muchísimo y un hueso muy importante, ¿no? O sea, con, digamos, un significado, una importancia médico-legal bastante relevante, pues es el hueso yoides. Y es un hueso que se encuentra en el cuello, que suele romperse, por ejemplo, cuando se realiza el ahorcamiento, pero que también suele perderse justo por no realizar una exhumación adecuada, por no cribar la tierra, ¿no? Se puede perder y otros elementos óseos y otros indicios también, ¿no? Pertenencias o objetos asociados a la víctima que puedan ayudar también a establecer su identidad. Obviamente, la ropa y estos accesorios no son un medio para identificar a una persona, pero son elementos que contribuyen y que también cuando no se recuperan o no se les presentan a las víctimas indirectas, es decir, a las familias, pues pueden ahí también haber fallas en eso, ¿no? Por ejemplo, en un caso donde encontramos a una mujer después de 3 años que había sido sepultada pues a los pocos días de su desaparición o bueno, inhumada de forma ilegal, ¿no? En un terreno. Bueno, inicialmente se localizó a su pareja con la que había desaparecido, pero, a ver, justo les digo, no es una imagen de ese caso, me voy a saltar muchas diapositivas. Este, aquí. Justo qué pasó, que localizan de manera fortuita, pocos días después de la desaparición de ambas personas. Esta es otra imagen de internet, ¿no? Ni siquiera excavaron, ¿no? El cuerpo completo de la persona. Los protocolos nos indican que hay que circunscribir el cadáver, por ejemplo, el protocolo en Minnesota nos dice circunscribir el cadáver al menos unos 30 centímetros alrededor del cuerpo. En otros documentos especializados, publicaciones hechas por colegas, nos dicen al menos hay que excavar 2 metros por 2 metros. ¿Sí? Y además, una vez que se recupera el cuerpo, hay que excavar un nivel más, ¿no? Y bueno, algo así se hizo con esta otra persona con la que había desaparecido. Lo habían depositado de manera o sepultado de manera relativamente superficial y entonces un perro sacó parte del pie, se lo comió y acudieron. Bueno, y la persona que estaba ahí en ese terreno, o que trabajaba ese terreno, pues reportó a las autoridades el hallazgo y literal jalaron el cuerpo. Pasaron años y seguían sin localizar a la pareja de esta persona, de quien teníamos reporte de desaparición aquí en la Ciudad de México. Y en esos 3 años ya se habían ido a parar por ahí encima de donde recuperaron a la pareja sin fin de autoridades, pasaron georradares, perros, pero ¿de qué sirve todo eso si no se va a aplicar, ¿no? La metodología y las técnicas de especialidades como la antropología forense y la arqueología, y pues que principalmente consisten para descartar una zona de interés en realizar pozos de sondeo, ¿no? Y pozos de sondeo con herramienta adecuada también es lo que nos indican los protocolos. Por ahí esas diapositivas que me salté, bueno, se los estoy resumiendo aquí. Palas planas, cucharillas, cepillos, ¿no? Para no destruir los restos. De pronto se utilizan mucho estas varillas T, pero pues también hay que saber utilizarlas en el contexto forense porque podemos destruir los restos, ¿no? Un cadáver, imagínense, atravesarlo con la varilla, ¿no? De pronto se suelen también utilizar perros, pero en casos de restos óseos, en todos los casos que yo he presenciado, pues no detectaron los restos, ¿no? Entonces, el hecho de que un perro no marque no significa que podemos descartar al 100% la zona. Si nosotros especialistas consideramos que hay otros elementos, ¿no? Que podrían ser indicio de que ahí se realizó una inhumación clandestina, por ejemplo, alteraciones en la vegetación, en la compactación de la tierra, en la superficie de la tierra, pues vale la pena hacer un pozo de sondeo para poder descartar. Entonces, si hubieran hecho estos pozos de sondeo, ¿no?
que son más pequeños en superficie, medirán, pues puede ser mínimo hasta 30 por 30 centímetros, aunque si tenemos que seguir excavando más profundo se vuelve un poco complicado con la herramienta, pero al menos de unos 50 por 50 centímetros y poder ver si hay ahí o no algo de nuestro interés. Pero bueno, nada de eso se hizo. Entonces, cuando nos pedían buscar a esta persona, a esta mujer, eh, dijimos, bueno, primero hay que conocer en qué contexto se localizó a la pareja, cómo fue sepultado, en qué nivel fue encontrado, en dónde, el dictamen de necropsia, etcétera. Y el primer paso era descartar, porque la forma en que lo habían sacado, que fue algo así como lo que se alcanzaba en esta imagen, pues fue literal que lo jalaron, ¿no? Y no excavaron completo. Entonces no había nada que nos garantizara que la mujer no estuviera abajo, a un lado, al otro lado. Entonces acudimos al lugar y realizamos una excavación metodológica y la encontramos. Lamentablemente se prolongó por prácticamente 3 años el sufrimiento, la angustia, el desgaste físico y emocional de la familia. Que si hubieran hecho esto desde un inicio, pues se hubiera localizado. Y bueno, y si hubieran hecho muchas otras cosas antes, en cuanto se denunció la desaparición, pues también se pudiera incluso haber encontrado con vida, ¿no? Pero también justo en este tipo de instituciones de búsqueda de personas en las fiscalías, pues vemos mucho, ¿no? Yo lo he escuchado, a mí no me lo van a decir, yo lo he escuchado como todavía las y los MPs les siguen diciendo a las familias respecto a una mujer desaparecida, pues que seguramente se fue con el novio, se peleó con el esposo, que ya regresará, y muchas de ellas lamentablemente han sido víctimas de justo sus propias parejas, pero no se ha buscado, no lo podemos demostrar nosotros en comisión de búsqueda, que no realizamos investigación, ¿no? Justo no se ha hecho esa investigación y las principales sospechosos pues están libres, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, obviamente recuperar restos humanos con maquinaria pesada es una violación grave a derechos humanos. Yo no digo que no se use, no es lo ideal, se podría justificar en algunos casos emplear maquinaria pesada, pero no se trata de llegar con ella al nivel donde están los restos. Pues podría aplicarse en casos donde ya se utilizó, por ejemplo, un georradar y se detectó que hay una alteración a más de 3 metros de profundidad, pero no vamos a llegar con a 3 metros con la maquinaria, lo haremos 2 metros y después se cambiará a pala y después a los 30 centímetros con cucharillas. Y aún así no es lo ideal porque también los protocolos nos dicen que debemos de extraer la tierra nivel por nivel e ir cirniendo, cribando la tierra de cada nivel por separado para buscar otros elementos que pudieran haberse perdido, aún utilizando herramienta más fina como las palas, las cucharillas, ¿no? Que son importantes y que justo también nos establecen o nos señalan, nos resaltan los protocolos, que es parte de lo que me salté acá. Por ejemplo, fibras, filamentos, cabellos, uñas, huesos más pequeños, ¿no? Pero bueno, por ahí estaba como la lista de indicios. Miren, aquí están dientes, fragmentos de dientes, fragmentos de hueso, ¿no? Y es importante saber en qué capas se encontraron. Entonces no es nada más sacar con la maquinaria un montón de tierra, apilarlo a un lado y después cribar eso, pues pierde un poco también el sentido, ¿no? De hacer esto. También un error muy grave que se presenta y lo he visto, si tenemos un entierro primario, así sea, esto es un entierro primario, ¿no? O sea, no ha sido alterado desde su depósito, ¿no? No se vale, y menos si es múltiple, como en esta imagen, por ejemplo, de aquí, que las y los peritos lo conviertan en secundario, es decir, en un entierro donde los restos están mezclados, revueltos, donde no hay relación anatómica y también de manera independiente intervenido en algunos casos donde las personas o las y los servidores públicos que
exhumaron esos restos, los revolvieron al momento de ir sacándolos, o sea, no excavaron adecuadamente y conforme iban encontrando huesos, los iban sacando y luego los van armando en la superficie, o peor aún, los van agrupando por huesos. Aquí están todos los cráneos, aquí están todos los huesos largos, aquí están las coxales, y después a la hora de identificar, la identificación comienza in situ. Y no se diga, pues, la individualización también que debemos de conservar. Eso se hace desde el lugar, desde una buena investigación de gabinete, desde una buena estrategia de recuperación, una buena selección de herramientas del personal. Casos, por ejemplo, donde revolvieron los huesos y entonces pretendían identificar nada más por medio de ADN los cráneos. Y todos los demás huesitos, pues también hay poco a poco por ADN, vamos a asociar qué huesos corresponden a cada cráneo. Pues no. En primera, antropológicamente se puede hacer, es más tardado, más complejo. Pueden aún así, por supuesto, resultar huesos en los que haya duda, pero, y ya se les sacará genética, pero serán menos, ¿no? No a los 206 huesos de cada individuo, imagínense, eran 5. Pero eso se pudo prevenir desde el hallazgo y la recuperación de los restos, su embalaje también por separado. Y también nos ha pasado, localizamos conjuntos de restos óseos en un mismo cerro, por ejemplo, pero en puntos diferentes, y que también por las características podemos ver que corresponden a individuos diferentes, y Fiscalía se lo lleva, o más bien, obviamente se lo lleva y lo procesa por separado, pero yo no sé qué hacen ahí con la cadena de custodia, que llegan todos juntos y revueltos al forense, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso es muy grave. Y otra cosa que suele ocurrir mucho, dejan restos. Y aún ya buscándolos, encontrándoles los restos, señalándoselos uno a uno, banderines, todo, dejan restos óseos, y cuando las familias vuelven a buscar en ese mismo lugar o vuelven a realizar pues sus rituales, ¿no? Religiosos, sus misas, etcétera, poner una cruz, siguen encontrando más huesos de esa misma persona, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí por supuesto que la participación, ¿no? De personas especializadas en antropología física forense y también en arqueología forense, pues es fundamental. Y bueno, no se diga también, no solo para el trabajo de campo, insisto, la identificación comienza in situ, pero también en el laboratorio. Obviamente, hay diversas especialidades que contribuyen a la identificación de una mujer y de una persona en general, obviamente, por ejemplo, a través de la antropología física forense, la medicina forense, la dactiloscopia, la odontología forense, genética forense, y todas estas disciplinas aportan información post-mortem que debe ser cotejada con la información ante-mortem, ¿no? También por eso es importante hacer una entrevista en profundidad sobre las características físicas de la víctima, antecedentes médicos, prendas que llevaba, accesorios, porque también pues estos son importantes para buscar y ser recuperados, por ejemplo, durante un recorrido de superficie, por ejemplo, durante una prospección, ¿no? En un lugar de interés, un lugar abierto de interés, o incluso en un lugar cerrado, a veces se dejan también indicios, ¿no? Que eran muy, muy importantes. Y bueno, resaltar que la obligación o la tarea de identificar a las víctimas no debe recaer en las familias o en las víctimas indirectas. Es una obligación del Estado, y además identificar a una persona por medio del reconocimiento visual pues presenta un alto riesgo de error. ¿Sí? Entonces se deben de aplicar, ¿no? O de utilizar estas herramientas técnico-científicas que son más confiables para identificar a las víctimas, ¿sí? Y bueno, esto ya se los dije. Y pues no sé, Kevin, si no, yo me sigo, párame por favor, creo que ya estamos sobre el tiempo, pero creo que tampoco hay preguntas, así que igual y,
pues nada más resaltar y tal vez cerrar con esto, ¿no? La función y la importancia de la antropología forense. Edwin Crespo, un antropólogo físico puertorriqueño, publica estas 4 funciones de la antropología forense que van desde la localización, la documentación, recuperación y embalaje de los restos humanos que pueden ser hallados en superficie, pero también en fosas clandestinas, yo diría fosas, no tumbas, son diferentes, y desastres también en masa. Después la identificación individual para establecer el perfil biológico a partir del análisis de los restos óseos. Les digo, perfil biológico, el primer componente pues sería el sexo, y si desde ahí no estamos determinando el sexo en restos óseos, desde luego también la edad, la estatura, la ancestría, la lateralidad, es decir, tenía una predominancia del lado izquierdo o derecho, ¿no? De su cuerpo, la complexión, algunas huellas de actividad, algunas cuestiones, más que el estatus socioeconómico, diría yo, condiciones de vida de la persona, traumatismos, enfermedades, prácticas culturales, hasta el origen geográfico se puede conocer por medio de los análisis de isótopos, la alimentación con análisis de elementos traza, en fin. Y bueno, también detectar y analizar los eventos traumáticos en el esqueleto con la finalidad de establecer el tiempo cuando el trauma ocurrió. Justo también esto ya ha cambiado para no meternos en aprietos y en cuestiones ahí legales. Pues antes se hablaba, ¿no? Del término antemortem, perimortem y postmortem, es decir, antes de la muerte, alrededor del momento de la muerte y posterior a la muerte. Y bueno, cuando estamos realizando el examen de restos esqueletizados, pues lo más conveniente es establecer nada más si la fractura ocurrió en vida, cuando el hueso, o sea, es decir, que hubo regeneración ósea, eso sería antemortem, en hueso fresco, es decir, esto correspondería a este tiempo perimortem, o sea, alrededor de la muerte, no durante la muerte o al momento de la muerte, alrededor. Puede ser que la persona todavía estaba con vida, pero no alcanzó a regenerarse el hueso, o pudo la fractura haber ocurrido días, incluso semanas después de la muerte, pero el hueso sigue estando fresco, entonces no va a haber diferencia. O cuando la fractura ocurrió, cuando el hueso ya estaba seco. Esto es correspondiente a lo postmortem, pero justo el intervalo perimortem pues va desde unos días antes de la muerte hasta 140 días después. Insisto, esto cuando ya solo lo que encontramos son restos óseos, ya no tenemos ese tejido blando que ahí sí permite establecer, ¿no? Justo con qué lesiones pues la persona aún tenía vida y cuáles ya no, y cuál le pudo haber quitado la vida. Pero si todas esas lesiones afectaron el hueso, pues el día de la muerte pues van a verse exactamente igual. ¿Cuándo se verán diferente? Pues aquellas que ocurrieron cuando la persona sobrevivió, o aquellas que ocurrieron cuando la persona ya estaba esqueletizada, cuando el hueso ya estaba seco y se realizó alguna fractura, no sé, incluso, lo cual debemos evitar a toda costa durante el momento de la excavación, por ejemplo, ¿no? Lo cual también va a ir en detrimento de su identificación. Y bueno, por último, elaboración de dictamen y testificar, agrego yo ahí como, más bien yo agrego elaboración de dictamen, y Edwin Crespo nos dice testificar como perito ante el tribunal. Entonces, bueno, también, y ahora sí para cerrar, se los prometo, el protocolo en Minnesota nos habla también del análisis del laboratorio. Insisto, esto puede aplicar muy bien para estos casos de feminicidio porque creo que es uno de los protocolos más completos que tenemos, lo que compete a antropología forense, ¿no? Entonces, pues de entrada les digo, determinar el sexo en el caso de individuos adultos, o es hombre o es mujer, la edad, por ejemplo. Esto también va a variar, perdón, el sexo, también por medio de la técnica de Phoenix, que evalúa 3 características en la región del pubis o en el hueso del pubis. Esto va a depender del rango de edad que tenga la persona, qué técnicas voy a utilizar, y también para estimar la edad o el sexo depende qué tan completo esté el esqueleto. Habrá algunos huesos que son muchísimo mejores para obtener resultados más confiables. Por ejemplo, para el caso del sexo, pues tenemos la pelvis, y si no, pues el cráneo, pero si tenemos también ambos, pelvis y cráneo, ¿no? En fin, entonces, pues ahí depende de cada caso.
¿sí? Para estimar edad, por ejemplo, también por carillas articulares de costillas, pero esto es para individuos adultos, no para subadultos o infantes, ¿sí? Sínfisis púbica o también la morfología de la faceta auricular del coxal, o sea, la superficie articular donde articula con el sacro, esta sí es la sínfisis púbica, ¿no? En fin, ahora sí, las preguntas. Nos dice Alma Rosa que hay grupos de padres de familia que han encontrado cuerpos. ¿Cómo ha sido su identificación? Hay profesionales que los apoyan por lo que explica de los materiales y formas. Sí, sin duda, justo estas leyes y protocolos se han creado además también, pues no solamente por que así lo dicten estas convenciones internacionales, sino también pues han sido promovidas por justo las víctimas indirectas agrupadas en colectivos, ¿no? Gracias a esto tenemos leyes como la Ley General de Víctimas, tenemos leyes como la Ley general en materia de desaparición y sus respectivos protocolos, ¿no? Y son ellos y ellas quienes salen prácticamente todos los días a buscar a sus seres queridos justo ante la ineficacia del Estado para hacerlo o el no poder darse abasto para atender por igual todos los casos. Hay una discriminación ahí selectiva, ¿no? Para a quienes se busca, a quienes no, a quienes se identifica, a quienes no se identifican. Y a quienes se investigan sus muertes y a quienes no. Entonces, en cuanto un familiar localiza un cuerpo o restos esqueletizados, tiene que llamar a las autoridades. Y han habido casos, incluso en la Ciudad de México, que nos lo han manifestado así pobladores en algunas zonas, pues obviamente más inaccesibles o incluso peligrosas también, aún en el centro de la Ciudad de México, y nos dicen es que no acuden, es que no vienen o tardan mucho y pues hay dispersión, hay acción también de fauna prácticamente por la experiencia que hemos visto después de 2, 3 días de fallecida la persona y que ha quedado en un lugar abierto donde hay fauna carroñera. Por ejemplo, aquí hablamos de perros ferales, aunque también hay zonas donde hay todavía coyotes y hasta, si no me equivoco, vi en el Ajusco, hay registro videográfico de linces, pues imagínense, en 2, 3 días ya está el individuo reducido a huesos y además hay consumo de algunos huesos. Entonces, entre más tiempo pase, pues más se pierde información y que puede ser importante también para la identificación. Pero en estados del norte, híjole, ha sido bien común también que las autoridades no desean acudir o no acuden. Hay esta impunidad, ¿no? E insisto, y también cuando se trata del caso de mujeres, pues es todavía mayor. Me ha tocado también, por desgracia, encontrarme incluso con colegas que se niegan a levantar restos óseos argumentando que no son humanos, cuando sí lo son, cuando evidentemente lo son. Y si hubiera duda, pues aún así hay que procesarlos y entonces que en laboratorio se determine la especie. Aquí, afortunadamente, pues hemos estado presentes por parte de otras instituciones o de asociaciones civiles y familiares que hacen esa presión o hacemos esa presión para que se procesen los restos aún cuando haya duda o que tenga duda el perito, que es a quien le compete legalmente, oficialmente, es en quien recae la obligación y la facultad, además de procesar esos restos, ¿no? Ha habido casos también en lugares inaccesibles o que pues tardarían las autoridades. Ha habido casos donde se pueden presentar ante la autoridad, ahora sí que llevarles los restos. No es lo ideal, pero se ha hecho también, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si a grandes rasgos y de forma muy general respondo tu pregunta, Alma Rosa, pero esto pues solamente lo pueden hacer
peritos de las fiscalías, al menos para lo que corresponde a el país de México, pues que, digo, y para muchos países también, son quienes están facultados para procesar una escena. O sea, una vez que, pero lamentablemente justo no son quienes están buscando, justo por eso se crearon las comisiones de búsqueda en nuestro país, porque fiscalías no estaban saliendo a buscar. Ahora, no están exentos, también todavía tienen la obligación de buscar y de investigar, desde luego, pero pues entonces, ¿qué hacen las comisiones de búsqueda? ¿Qué hacen las familias? Pues salir a buscar, ¿no? Y entonces al encontrar hay que avisar de inmediato a las autoridades, o en muchas ocasiones se hace una búsqueda en conjunto ya con peritos, con fiscalías, incluso con personal de bomberos, paramédicos, dependiendo el tipo de lugar al que vamos, y ya se hace esta búsqueda en conjunto para que en cuanto se localice algo, pues ya están ahí los peritos, y no que haya que llamarles y esperar 5 o 6 horas o más, ¿no? Y bueno, creo que había otra. Nos dice Carvajal, los apoyan con servicios funerarios a los familiares cuando son encontrados sus restos de la víctima de Cruz. Eh, bueno, hay otra institución aquí en la Ciudad de México que es la Comisión de Atención a Víctimas, ¿sí? Es toda una burocracia, también creo que de pronto para muchos casos resulta ineficiente, pero, y no todos los casos son aceptados, ¿no? En esta comisión para su registro, pero incluso a las víctimas indirectas de la desaparición, de delitos de feminicidio, de trata, de tortura, pues se les da un apoyo económico, también se les da el apoyo para gastos funerarios. El DIF también apoya con gastos funerarios en algunos casos, ¿sí? Creo que cuando es suicidio no. Que no debería ser, porque también, bueno, ya no me voy a meter en otros temas y menos que no soy especialista, justo le compete a las y los especialistas en psicología, pero hay muchos casos de suicidio. Bueno, en primera ya vimos, ¿no? El suicidio puede ser justo producto de muchas otras violencias, ¿no? Pero también puede ser producto de un padecimiento hormonal no atendido. Entonces, como, ¿por qué no se le puede apoyar a la familia en estos casos donde la persona se quitó la vida? Finalmente, las víctimas indirectas o la familia es quien tiene que asumir todo lo que ocurre después, y pues no siempre van a tener los recursos, ¿no? Si no los tuvieron también incluso para atender a la persona y evitar que esto ocurriera, pues de pronto menos para este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ahí hay pues todavía mucho camino que falta por construir, y que pues no haya como esta discriminación, ¿no? Para atender algunos casos o apoyar algunos casos y otros no. Son tantos también, pero justo también habría que pensar qué se está haciendo para prevenir estos casos, ¿no? Que no ocurran estos feminicidios, suicidios, etc., etc. Pero bueno, si no hay otra pregunta, pues claro, sí, así es. Nos dice Carvajal Valtierra, el suicidio también, si la persona por causas de fuerza mayor lo hizo, debería haber ayuda, es humano hacerlo, exactamente, ¿no? Por dignidad humana. Pero bueno, hay que hacérselo entender a las instituciones, ¿no? Gubernamentales. ¿Alguien más? O algo que quieran también complementar, agregar, o que discrepen, adelante. Creo que ya no hay más dudas ni comentarios nuestra. Bueno, los comentarios son de agradecimiento. De hecho, en Facebook no hay preguntas, entonces le agradezco muchísimo por su conferencia. Qué excelente. Y pues sí, justamente como usted lo refiere, es un tema que nos llevaríamos muchas horas, ¿no? Y más de una sesión. Entonces, vamos a planear un curso especializado con usted, maestra, próximamente. Le agradezco Sí, muchísimo esta conferencia, de muy verdad. bien.
No, muchísimas gracias, Kevin, a ti por tu apoyo en estos momentos y bueno, en general, a la doctora Diascan, a la consultoría y desde luego, muchísimas gracias a todas y todos que atendieron esta conferencia. Gracias por su tiempo. Fue un honor y un placer compartir con ustedes. No, al contrario, doctora, muchísimas gracias. Bonito domingo y también que Igual, tengan buen inicio de semana. Gracias, doctora. hasta luego. Hasta luego. Que descansen.